Continuamos con la pregunta B del problema. En la pregunta B nos dice que al circuito se le agregan dos transformadores, uno elevador y otro reductor, cada uno con su relación de transformación. Entonces, para desarrollar este circuito con dos transformadores y encontrar el voltaje y la potencia de pérdidas, se tiene que reflejar las cargas que existen en el circuito al primario. Entonces, el primer paso será eliminar el segundo transformador, refiriendo la impedancia de carga hacia el lado de la carga de la línea de transmisión, en lo cual obtendremos Z' de carga. El segundo paso será eliminar el primer transformador. Bien, iniciamos con el primer paso. Bien, para reflejar la impedancia de carga al lado de la carga de la línea de transmisión, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es A elevado al cuadrado por la impedancia de carga. La A al cuadrado es la relación de transformación. En este caso, el transformador 2 es 10. Entonces 10 al cuadrado por el valor de la impedancia de carga, que es 4 más J3 ohmios. Entonces el resultado será 400 más J300 ohmios. Ya tenemos la impedancia prima de carga. Esta impedancia prima de carga ya está reflejada al lado de la carga de la línea de transmisión, así como se muestra en el siguiente circuito. Aquí tenemos ya la impedancia reflejada como Z' de carga. El siguiente paso que debemos hacer es sumar algebraicamente las dos impedancias, la impedancia de línea más la impedancia prima de carga, de la siguiente manera. Reemplazamos en la fórmula los valores y vamos a obtener un valor de 400.18 más J300.24 ohmios. Transformándolo a su forma polar tendría un valor de 5.003 ohmios con un ángulo de 36.88 grados. Ya teniendo la impedancia total de este circuito, podemos continuar con el desarrollo del problema. Ahora tenemos una sola impedancia, la impedancia equivalente. Esta impedancia equivalente lo vamos a reflejar al primario del primer transformador. De esa manera quedaría eliminado el primer transformador. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la Z' equivalente va a ser igual a la relación de transformación del primer transformador por la impedancia equivalente que hemos obtenido anteriormente. Reemplazamos estos valores de la relación de transformación, es 1 sobre 10 al cuadrado por 400.18 más J300.24. Vamos a obtener un valor de 4.0018 más J3.0024. Transformada a su forma polar nos daría un valor de 5.003 con un ángulo de 36.88 ohmios. Ahora ya reflejado al primario nos pide encontrar el voltaje de carga y las pérdidas. Para ello vamos a iniciar encontrando la corriente del generador. Entonces calculamos la corriente del generador con la siguiente fórmula. La corriente G va a ser al voltaje del generador sobre la impedancia prima equivalente,
que hemos encontrado. Entonces dividimos los valores de cada parámetro y nos va a dar un valor de 95.94 con un ángulo de menos 36.88 amperios. Ahora, para calcular la corriente de línea, vamos a multiplicar la relación de transformación del transformador 1 por la corriente del generador. Entonces vamos a multiplicar 1 sobre 10 por 95.94 con un ángulo de desfase menos 36.88. Esto nos va a dar un valor de 9.594 amperios con un ángulo de desfase de menos 36.88. Ahora encontramos la corriente de carga. La corriente de carga va a ser igual a la relación de transformación del segundo transformador por la corriente del generador. Entonces multiplicamos 10 por 9.594 con un ángulo de desfase de menos 36.88 amperios y vamos a obtener un valor de 95.94 con un ángulo de desfase de menos 36.88 amperios. Entonces, este valor de corriente vamos a utilizar para encontrar el voltaje. Bien, una vez que ya hemos hallado todos los parámetros, vamos a proceder a encontrar el valor del voltaje y la potencia de pérdidas y así responder a las cuestiones que nos plantea el problema en la pregunta B. Entonces el voltaje se calculará con la siguiente fórmula, que es a la corriente de línea que pasa por el transformador 2 multiplicado por la impedancia de carga. Entonces la corriente de línea al pasar por el transformador 2 se va a elevar a 95.94 amperios con un ángulo de desfase de 36.88 multiplicado por la impedancia de carga, que equivale en su fórmula rectangular a 4 más J3 ohmios y en su fórmula polar a 5 con un ángulo de 36.87. Multiplicamos estos valores y vamos a obtener un valor de voltaje de 479.7 voltios con un ángulo de desfase de menos 0.01 voltios. Ahora vamos a calcular la potencia de pérdidas, y las pérdidas vienen dadas por la corriente de línea al cuadrado multiplicado por la resistencia. Entonces volvemos al circuito principal. Aquí vamos a explicar cómo se calcula la potencia de pérdidas. Las pérdidas se calculan multiplicando la corriente de línea al cuadrado por la resistencia. Entonces ya sabemos dónde se va a calcular las pérdidas. El problema nos dice calcule las pérdidas en la línea de transmisión. Entonces, esta es la línea de transmisión. La corriente que sale del primer transformador va a ser esta, y esa se va a multiplicar por esta. Regresando al cálculo de las pérdidas, vamos a reemplazar los valores de la corriente de línea al cuadrado por la resistencia. La corriente de línea anteriormente hemos calculado y nos ha dado un valor de 9.594 amperios. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la resistencia, que es 0.18 ohmios. El resultado de esto es 16.6 vatios. Si hacemos una comparación entre los valores del circuito sin incluir transformadores y del circuito con transformadores, vamos a obtener una gran diferencia en pérdidas y de voltaje. Por ejemplo,
El voltaje que se obtiene en la carga sin utilizar transformadores es muy inferior al voltaje de entrada, a diferencia que si se utiliza transformadores las pérdidas son mínimas y se demuestra a través de los cálculos. Como se aprecia en los resultados, elevando el voltaje de transmisión del sistema de potencia, se reducen las pérdidas de transmisión en un factor próximo a 90. Asimismo, el voltaje en la carga presenta una caída mucho menos en el sistema con transformadores que en el sistema sin transformadores. Este ejemplo nos muestra la ventaja de utilizar voltajes más altos en las líneas de transmisión, así como la importancia de los sistemas de potencia actuales. Con esto daremos por finalizado el desarrollo de este ejercicio. Espero les sirva de mucho y no se olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció este video, y así de esa manera podamos mejorar con la elaboración de próximos videos.